les decía que la derivada del producto es el producto f por g, la derivada es la derivada de f por g sin derivar más f por la derivada de g. Eso es así como se habla en la tabla de derivadas, y esta es la que vamos a utilizar cuando tengamos un producto de funciones. Lo que les muestro ahora es la demostración y no la forma en que habitualmente calculamos la derivada del producto. Es solo la demostración de dónde sale que h' es f' por g más f por g'. La derivada de h es el límite de cociente incremental de h en x más delta x menos h en x sobre delta x. Cuando yo aplico este límite, tengo que evaluar a h en x más delta x. Como h es f por g, voy a evaluar a f y g en x más delta x. Esa va a ser la expresión para h en x más delta x. Menos h de x. ¿Quién es h de x? Es f de x por g de x, que aparece acá, dividido delta x. En el próximo paso, acá aparece algo que por ahí no sé si es tan fácil de acordarse, pero ¿qué es lo que introducimos en la expresión del numerador? Sumamos y restamos una misma cosa. Es como si yo tuviera una expresión y le sumo y resto un número. Eso que hace no altera la expresión matemática, pero sí es un artilugio que me permite llegar a la expresión que quiero obtener en la demostración. ¿Qué es le suma y le resta? Acá le suma y le resta g en x más delta x por f de x. Es una estrategia que permite incluir después, fíjense que acá cuando yo le sumo y le resta esta misma cosa, que no altera la expresión, el g en x más delta x por f de x, ¿sí? Es agrupado después. Fíjense que acá hay algunos pasos que nosotros nos estamos obviando, pero fíjense qué hace. El g en x más delta x aparece en estos dos términos, en el primero y en el segundo. Lo saca factor común ¿de quién? De f en x más delta x menos f en x. Y eso es lo que aparece acá. G en x más delta x, factor común de estos dos términos, ¿de quién? De f en x más delta x menos f en x, dividido delta x. Acá está aplicando el álgebra del límite. Límite de la suma es la suma de los límites. Es como si separara el límite de esta expresión más el límite de esta otra. En esta otra expresión, el factor común es f de x. Es como que está sacando factor común, está agrupando por términos. En estos dos primeros términos saca factor común g en x más delta x, y en estos otros dos términos saca factor común f de x. ¿F de x factor de quién? De g en x más delta x menos g en x. Y eso es lo que aparece acá. Después aplica, fíjense, el paso sucesivo es aplicar el límite del producto. Vuelvo. Tengo el límite de este producto. ¿El producto cuál es? G en x más delta x por toda esta expresión, que es un cociente incremental, más el límite para f de x por el límite de esta expresión, que es el cociente incremental para g. Cuando aplico el álgebra del límite, estoy distribuyendo el límite del producto de los límites. Me queda el límite de g en x más delta x por el límite del cociente incremental para f, que esta es la derivada de f, más el límite acá de para delta x que tiende a 0 de f de x por el límite del cociente incremental para g. Esta es la derivada de g. Fíjense, cuando tomamos límite, es delta x que tiende a 0. Y en esta expresión, si delta x tiende a 0, me va a quedar g de x, ¿no? Y cuando delta x tiende a 0, en esta, como delta x no aparece, me queda directamente f de x. Entonces, h', que era todo esto, va a ser igual a f', que aparece acá, por g de x, que es la que aparece, que sería esta expresión cuando delta x tiende a 0, más f, que sería esto,
por esto que es G'. Acá está puesto en orden inverso el producto, no se altera. O sea, primero está la F', que sería esta, por la G, que sería esta cuando delta X tiende a 0. Y acá sí está en este orden, ¿no? El límite para delta X que tiende a 0 de f de X es f de X, y el límite de este cociente incremental es G'. A ver, probablemente digan, por favor, repítalo, profe, que no lo entiendo. Le voy a dejar, o sea, queda grabado, así que el que no entendió vuelve a revisar la grabación después, ¿sí? ¿Me escuchan? Espero el Sí, feedback sí, para saber sí, que se sí, está sí, te grabando escucho. y que no los perdí, que no se me cortó la conexión. Sí, sí. Igual eso no lo vamos a hacer ¿Sí? así, ¿o no, profe? Nosotros, a ver, Sí, en la teoría, en un examen final, podemos tomar esta demostración. ¿Mm? Y a veces lo bien. tomamos. En la práctica, se usa la tabla de derivada. En la tabla aparece esta expresión, uno tiene que hacer es eh, utilizar la fórmula esta. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de este producto. H de x igual a x por logaritmo natural de x. Voy a salir de modo completo para ir a la... Fíjense que yo el otro día bajé esta tabla que compartió uno de ustedes. ¿Eh? Eh, bien, discúlpenme que acá no estoy viendo. Bueno, sería el caso este de la 5A, ¿no? U y B podrían ser F y G. ¿Cuál es la derivada? U' por B más U por B'. Tendrían que usar esta expresión en la tabla. Aquí tienen, acá está repetido. Probablemente ustedes lo tengan así también, no sé por qué. Un problema. Eh, en el ejemplo, cuando uno aplica la derivada de un producto a este producto de funciones, que en este caso la f de x sería x y la g de x sería logaritmo natural de x, ¿cómo va a ser aplicando la tabla? Es la derivada de x por el logaritmo sin derivar más x por la derivada del logaritmo. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Se entiende cómo es la expresión que estoy aplicando de la derivada del producto? Cuando f de x es x y g de x es el logaritmo de x. ¿Me siguen? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Entonces, fíjense que acá directamente me pone la expresión de la derivada, pero fíjense, ¿cuál es la derivada de x? Si yo derivo a x, su derivada vale Uno. 1. Bien. Uno. 1 por el logaritmo de x. De acá, el primer término va a ser logaritmo de x, que aparece acá al final como segundo término, lo reacomodo, pero ese logaritmo proviene de este primer término, en donde la derivada de x es 1 y el logaritmo de x queda como está. El segundo término, ¿cómo va a ser? X por la derivada del logaritmo de x, ¿no? Si vamos a la tabla, 1/x. ¿eh? Uno sobre X, 1 claro. sobre x, 1 exactamente. sobre x. Acá aparece la número 12, si y es logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. El otro día la dimos sin demostración. Así que, entonces me va a quedar x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Como el x con el x se van a cancelar, me va a quedar 1, que es este término que aparece acá. Así que esta es la derivada de este producto. 1 más logaritmo natural de x. Está invertido el orden en que aparecen estos dos términos. Este término es el primero, y este acá, que resulta 1, porque el logaritmo, su derivada de 1 sobre x y se cancela. Bien, entonces ese sería el ejemplo. El caso de la derivada del cociente no lo vamos a demostrar,
está la demostración hecha, pero también se utiliza un artilugio y no queremos complicar más la cosa, lo vamos a dejar sin demostración. Si uno tiene un cociente de funciones, su derivada va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. La función g no se debe anular en su dominio, para asegurarse que la derivada que sea siempre derivable, ¿no? A ver, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con la derivada de este cociente, que es la operación más importante que tiene. Si bien acá tengo un producto en el numerador, y vamos a tener que aplicarlo, y acá también tengo una suma, la operación fundamental en esta función es el cociente. Entonces, le voy a tener que aplicar esta derivada. Fíjense, la derivada h' de x va a ser la derivada del numerador, o sea, x' por logaritmo natural de x cubo por logaritmo natural de x derivado. ¿Sí? Es la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar, o sea, por x más raíz de x sin derivar. Menos, ese menos es este. El numerador sin derivar, o sea, x cubo por logaritmo natural de x, por el denominador derivado, o sea, x más raíz de x derivado. Todo sobre el denominador al cuadrado, ¿no? Estamos reproduciendo la expresión que saldría también en la tabla. En la tabla va a salir como u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Bueno, en esta expresión obviamente tenemos que calcular estas derivadas. La derivada de esta expresión es un producto. Voy a tener que derivar x al cubo, acuérdense que la derivada del producto la sacamos recién. 3 al cuadrado. Es x al cubo derivado es 3x cuadrado por el logaritmo sin derivar. Acá aparece la expresión para este producto. Más, acá ya me simplificó, fíjense que es x al cubo por la derivada del logaritmo, pero la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y con el x al cubo me va a quedar x cuadrado. X cuadrado quedaría, ¿no? X cubo dividido x cuadrado. Así que ahí tendríamos la expresión para la derivada de este producto. Por la expresión sin derivar, esta, ¿no? Menos esta expresión sin derivar, que es el numerador, por la derivada de x más raíz de x. La derivada de x es 1. La derivada de raíz de x, en la tabla, la derivada de raíz de x, si es, por ejemplo, si utilizamos esta expresión, que ya es más general, en donde m vale 2, me va a quedar y' igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x a la m menos 1. O sea, de x a la 1. Sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Es la que aparece, ¿no? La derivada de x, que es 1, y la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x. Estaría, uno podría después seguir trabajando, distribuir acá en el numerador este producto, pero la operación fundamental de derivación ya se hizo acá. No se confunden en el hecho de que uno podría pensar, estoy derivando varias veces. No, estoy aplicando las reglas de derivación, primero la del cociente, en esta expresión que ya estoy obteniendo acá, usando esto, y obviamente después tengo que desarrollar las derivadas que me están quedando acá, la derivada de f y la derivada de g, que son las que aparecen en estos términos acá, ¿no?